Libro 3. Capítulo 1. El mundo transformado. Parte B. Los hijos del alimento más fuertes, los más altos y considerados, eran los 3 hijos de Cossard. La milla o más de terreno cerca de Sevenoaks en que pasaban su niñez estaba tan atrincherada, tan removida y levantada, tan cubierta de tejadillos e inmensos modelos para sus trabajos y sus juegos, que no se parecía a ningún otro sitio del mundo. Y hacía ya mucho tiempo que les resultaba pequeño para la inmensidad de cosas que proyectaban hacer. El hijo mayor era un poderoso inventor de máquinas, y él mismo se había construido una especie de bicicleta gigante que no cabía en ninguna carretera del mundo y que no aguantaría ningún puente de los construidos hasta hoy. Allí había un conjunto de enormes ruedas y maquinaria capaz de recorrer 250 millas por hora, completamente inútil fuera de los ratos en que la montaba su dueño yendo de acá para allá por el inmenso patio de trabajo. Él había pensado dar una vuelta por nuestro pequeño mundo montado en su bicicleta, y con esa intención la había construido cuando solo era un niño soñador. Ahora los rayos de las ruedas estaban rojas de moho, pareciendo heridas por todas aquellas partes en que se había desgastado el esmalte. Cossard había dicho a su hijo: «Tendrás que hacer un camino para ella antes de poder utilizarla, hijo mío». Así es que, una mañana, al amanecer, el chico y sus hermanos se pusieron a trabajar para hacer un camino que rodeara el mundo. Al parecer, tuvieron un pequeño impedimento, pero trabajaron con notable vigor y actividad, y lograron construir y hacer el camino, tan derecho como la trayectoria de una bala de cañón hacia el canal inglés. Ya tenían algunas millas niveladas, hechas y hasta apisonadas al mediodía, cuando una multitud inmensa de gente descompuesta, propietarios de terrenos, agentes urbanos, autoridades locales, abogados, polizontes, hasta soldados, les hizo interrumpir su trabajo. El chico mayor les explicó la cosa diciéndoles: «Estamos haciendo un camino». «Haced el camino que queráis», dijo el abogado, que parecía llevar la voz cantante, «pero respetad los derechos de los demás. Habéis violado ya el derecho privado de 27 propietarios, sin contar los privilegios especiales y las propiedades de todo un distrito urbano, de 9 concilios parroquiales, de un condado, de 2 fábricas de gas y de una compañía de ferrocarriles». «¡Santo Dios!», exclamó el hijo mayor de Cossard. «Y tendréis que dejar el trabajo por fuerza». «Pero ¿no os gustaría un hermoso camino recto y espacioso en lugar de todos estos senderitos de mala muerte que tenéis ahora?» «Yo no digo que no fuera ventajoso, pero...» «¿No es posible realizar nuestro proyecto?», dijo el muchacho mayor, recogiendo las herramientas. «No por este lado, ciertamente», contestó el abogado. «¿Y cómo lo hemos de hacer?». La contestación del abogado fue confusa y complicada. Cossard bajó a ver el trastorno que habían causado sus hijos, los reprendió severamente y se echó a reír, al parecer muy contento y satisfecho de lo que veía. «Chicos, tenéis que aguardar un poco más de tiempo antes de emprender cosas como estas», les dijo. «El abogado nos explicó que tenemos primero que presentar el proyecto, recibir permiso y poderes especiales, y dar toda clase de pasos, y que en eso tardaremos muchos años». «Hijo mío, ya haremos nuestro plan dentro de poco tiempo», les dijo el padre, colocándose las manos a modo de bocina junto a la boca. «No tengas cuidado. Por ahora conténtate con jugar y con hacer los modelos de las cosas que quieres construir». Los niños hicieron lo que su padre mandaba, como hijos sumisos y obedientes. Pero no por eso dejaban de estar un poco reflexivos y meditabundos los muchachos. El segundo decía al mayor: «Todo está muy bien, pero no me resigno a seguir jugando y planeando. Yo quiero hacer algo real. No venimos a este mundo, con estas fuerzas que tenemos, para jugar en esta pizca de terreno, dar paseitos y vivir fuera de las ciudades». En aquel tiempo les estaba prohibido vivir en los distritos urbanos. «Esto de no hacer nada está muy mal. ¿No podríamos averiguar lo que las gentes pequeñas necesitan para hacerlo nosotros, solo por el gusto de trabajar? Hay la mar de gente menuda que no tiene casas buenas para vivir. Hagámosle nosotros un edificio cerquita de Londres, capaz para contener millares de personas,
y en donde éstas puedan vivir con toda comodidad. Además, lo haremos muy bonito y construiremos una hermosa carretera, bien derecha, por donde puedan andar a gusto. Una calle bonita y cómoda. Todo lo que hagamos ha de ser limpio y ordenado, y así conseguiremos que no sigan viviendo de ese modo tan miserable y tan ruin en que ahora vive la mayor parte de la gente. Les pondremos agua bastante para que se laven, pues ya sabes lo sucios que son, que de 10, 9 no tienen baño en la casa. Tú conoces la vida. Los que tienen baños y comodidades escupen e insultan a los que no los tienen, en vez de ayudarles para que se los puedan proporcionar. Y los llaman los grandes sucios. No ignoras nada de esto, y nosotros debemos transformarlo, y les daremos luz eléctrica, les guiaremos y cuidaremos del aseo de todos ellos. Ya ves, hacen que sus mujeres, las que van a ser madres, se arrastren por el suelo y frieguen los pisos. Todo lo haríamos nosotros perfectamente. Ahondaríamos un valle entre aquellas líneas de colinas, en donde haríamos un depósito. Luego, aquí podríamos levantar un gran generador eléctrico. En fin, que sería una verdadera preciosidad, ¿verdad, hermano? Y, quién sabe, después, ¿acaso nos consintieran hacer algunas otras cosas y otras mejoras? Sí, contestó el mayor, podríamos hacer a la gente pequeña todo muy agradable. Pues vamos a ello, replicó el segundo. No hay inconveniente, dijo el mayor buscando enseguida una herramienta. Esto les llevó a otro nuevo disgusto. Multitudes excitadas acudieron al poco tiempo dándoles millares de razones para que interrumpieran su trabajo y mandándoles fuera sin razón alguna. Masas chillonas, confusas y variadas les decían que el edificio que construían era demasiado alto, que no ofrecía seguridad alguna, que era feo, pues contrastaba con el aspecto de las casas de tamaño regular de la vecindad, que estropeaba el conjunto orgánico del barrio, que era contrario a las reglas de construcción, que violaba el derecho de la autoridad local a intervenir con su diminuta y costosa provisión de electricidad de que era dueña, y además que contrariaba los intereses de la compañía que surtía de agua al pueblo. Los empleados del gobierno hicieron la obstrucción judicialmente. El abogadillo vino a demostrarles de nuevo la docena de intereses lesionados por las tales empresas gigantescas, los propietarios en abierta oposición, la gente con derechos misteriosos que querían indemnizaciones exorbitantes, las trade unions de todos los negociantes en edificaciones levantaron la voz colectiva y una comisión de tratantes en materiales de construcción se coaligaron contra los gigantes. En fin, asociaciones numerosísimas de personas iluminadas, las cuales vaticinaban todos los horrores que habían de cometer contra la estética aquellas obras magnas. Se unieron para proteger el paisaje que había de cerrar el inmenso edificio y el valle donde habían de hacer las excavaciones para el depósito de agua. Mal andaban las cosas y, bien fuertemente como se ha visto, protestaban las personas contra los hijos de Cossard, que tenían a todo el gentío, que ellos consideraban estúpido, revolucionado contra el grandioso proyecto concebido por los pequeñuelos gigantes. Parecía tal proyecto un bastón metido en un avispero. Nunca lo pensó, dijo el chico mayor de Cossard, aludiendo a la actitud hostil en que se había colocado el pueblo. No podemos continuar, observó el menor de los Cossard. Son unos animalitos incapaces, advirtió el tercero de los hermanos. Está visto que no podemos hacer nada ni aun siendo para su propia comodidad y bienestar. Tan hermosa vivienda como pensábamos construirles. Al parecer, la vida corta y estúpida que tienen estas gentecillas la invierten en molestarse unos y otros, observó el mayor. Todo es para ellos derechos, leyes y picardías. Es como un juego de malas partidas. En fin, allá ellos. Tendrán que seguir viviendo en sus casuchas feas, sucias e incómodas algún tiempo más. Es evidente que no podemos continuar así. Y los hijos de Cossard dejaron sin terminar aquella inmensa casa, un gran hoyo en que habían de estar los cimientos y un muro empezado, y se volvieron a su propio y extenso recinto. Al poco tiempo aquel hoyo se llenó de agua, y con la estancación de ésta y los hierbajos y animales que en ella nacieron, y el alimento que allí dejaron los hijos de Cossard, o que fue llevado en polvo por el viento, empezó a producirse el crecimiento acostumbrado.
Del agua estancada comenzaron a salir topos inmensos que, desparramándose por el país, hicieron grandes destrozos. Y un día que un campesino encontró a sus cerdos bebiendo en la tal charca con gran presencia de ánimo, los mató en el acto, porque había oído hablar del cerdo monstruo de Oakham. De aquella charca profunda salieron también mosquitos terribles, cuya única virtud fue hacer que, después de aguantar sus picaduras durante algún tiempo, los hijos de Cossard, cansados ya, escogieran una noche de luna, cuando las leyes y el orden dormían sosegadamente, y desaguaran la charca en el río cerca de Brook. Y al fin olvidaron los hierbajos monstruosos y los bichos acuáticos y todo género de seres molestos que siguieron viviendo y reproduciéndose en aquel sitio escogido para la casa grande de la gente pequeña, y en donde hubiera podido elevarse majestuosamente el hermoso edificio hasta las nubes. Todo esto había sucedido durante la infancia de los hijos del alimento, los cuales, al cabo, llegaron a ser hombres, estrechándose, por esta razón, cada vez más y con mayor fuerza, a medida que su crecimiento, las cadenas que los aprisionaban. Con el pasar del tiempo iban creciendo los gigantes y el alimento se extendía más y lo grande se multiplicaba, todo lo cual hacía que cada año aumentara la tensión de los ánimos. El alimento había sido al principio sólo una maravilla, muy distante para la mayor parte de la humanidad. Ahora iba apareciendo en el umbral de cada puerta, amenazador, oprimiendo y dislocando todo el orden de la vida. Cerraba esto, volcaba lo otro, transformaba los productos y con ese cambio, suprimiendo brazos y dejando ociosos a centenares de millares de hombres, llegó a borrar fronteras y convertir el mundo comercial en un mundo de cataclismos. No hay que admirarse, por lo tanto, de que el mundo le odiase. Y como es más fácil odiar cosas animadas que inanimadas, animales más que plantas, y a nuestros prójimos más intensamente aún que a los animales, el miedo y el trastorno engendrados por las ortigas gigantes, las hojas de 6 pies, los insectos horripilantes y los bichos monstruos se reconcentraron totalmente en una gran fuerza de aborrecimiento que tenía por blanco aquellos desperdigados y enormes seres humanos, los hijos del alimento. El odio había llegado a ser la fuerza central en los asuntos políticos. Las antiguas divisiones de partido habían sido traspasadas y borradas por completo ante la insistencia de aquellas nuevas irrupciones. El conflicto surgió entonces entre el partido de los contemporizadores, que votaba por poner pequeños políticos para que éstos centralizasen y regularizasen el alimento, y el partido de la reacción, por el que abogaba Caterham, hablando cada vez con más siniestra ambigüedad, cristalizando su intención primero en una frase amenazadora y luego en otra, ora diciendo que los hombres tienen que podar las excrecencias de las zarzas, ora que tienen que buscar la curación de la elefantiasis, y por último afirmando la víspera de las elecciones que era preciso desarraigar las ortigas. Un día los 3 hijos de Cossard, que ya no eran adolescentes sino hombres, se hallaban entre grandes masas de materiales de trabajo, hablando entre sí, a su manera, de todas estas cosas. Estuvieron trabajando todo el día en una de la serie de grandes y complicadas trincheras subterráneas que su padre les había encargado hacer, y al ponerse el sol se hallaban sentados en el jardinillo delante de la casa grande, contemplando el mundo y descansando hasta que los pequeños sirvientes del interior salieran a decirles que estaba servida la comida. Figúrense ustedes aquellas inmensas personas de 13 metros de altura, que era la estatura del menor, sentados en un césped que hubiera parecido un rastrojo de cañas a cualquier otro mortal. Uno de los chicos se había enderezado para quitar la tierra de sus enormes botas con un pedazo de hierro que tenía en las manos. El segundo descansaba sobre su codo. El tercero recortaba un pino con la navaja para darle forma y embalsamaba el aire con el olor de la resina. No se hallaban vestidos con sus trajes de paño, pues su ropa interior era un tejido hecho de cuerdas y la extensión de un hilo de aluminio afieltrado. Estaban calzados con madera y hierro, y los anillos, botones y cinturones de sus trajes eran de acero labrado. La gran casa de un solo piso en que vivían, egipcia por su estilo macizo, en parte construida por monstruosos bloques de cal y en parte excavada en la roca viva de la colina,
tenía una fachada de 1 centenar de metros de altura, y por encima se elevaban maravillosamente las chimeneas y ruedas, las grúas y cubiertas de sus talleres. Por una ventana circular de la casa se veía claramente una gárgola, de la cual caía cierta especie de metal blanco, en bien calculadas gotas, a un receptáculo que no se llegaba a ver. A un lado y otro, en el espacio que mediaba entre los 3 gigantes, había grandes pozos, y todo el recinto estaba bien cercado y fortificado por monstruosos diques de tierra sostenidos con aceros que sobresalían por encima de las crestas de las dunas en la parte alta, como a través de la depresión del valle. Se necesitaría algo de tamaño natural para señalar la naturaleza de la escala. El tren que bajaba resollando desde Seven Oaks al través de su campo visual para hundirse al momento en un túnel, desapareciendo así a los ojos, parecía, en virtud del contraste con ellos, un pequeño juguete automático. «Han sacado los tablones de su sitio por este lado de Ingham», observó uno de los jóvenes, «y la tabla que estaba más allá del camino de Knockholt la han adelantado 2 millas o más hacia acá». «Es lo menos que pueden hacer», dijo el menor después de una pausa. «Están intentando recoger el viento de las velas de Caterham». «No es bastante para conseguirlo, y casi ya es demasiado para nosotros», observó el tercero. «Nos están cerrando la comunicación con nuestro hermano Redwood. La última vez que estuve a verle habían avanzado los cartelones rojos más de 1 milla por cada lado. El camino para ir a su casa, a lo largo de las dunas, no es ya sino un estrecho sendero». El que hablaba quedó pensativo y dijo luego: «¿Qué le pasará a nuestro Redwood?» «¿Por qué lo dices?», le preguntó el mayor. El anterior alisó su estaca con la navaja y respondió: «Porque parecía tan... vamos, así como si estuviera dormido. Ni al parecer escuchaba lo que yo le decía. Me dijo algo de... amor». El menor golpeó con su cuartón la suela de hierro de sus botas y se echó a reír. Luego dijo: «Nuestro hermano Redwood sueña». Durante un buen espacio ninguno habló una palabra, hasta que el mayor rompió el silencio exclamando: «Esto de que sigan enjaulándonos de tal modo no lo puedo soportar. Al fin acabarán por echar una línea alrededor de nuestras botas y por decirnos que así tenemos que vivir». El segundo de los hermanos echó a un lado el montón de ramas de pino con una mano y mudó de postura diciendo: «Lo que ahora hacen no es nada en comparación con lo que harán cuando Caterham sea poder». «Si llega a serlo», observó el menor golpeando el suelo con el cuartón. «¿Cómo sucederá?», dijo el mayor con los ojos fijos en sus inmensos pies. El mediano dejó de mover las ramas y con la vista recorrió las grandes trincheras que le rodeaban. «Para entonces habremos acabado de ser jóvenes, hermanos míos, y como hace poco nos dijo nuestro padre Redwood, tendremos que portarnos como hombres». «Sí», contestó el mayor, «pero ¿qué significa eso con toda exactitud? ¿Qué tendrá que significar cuando llegue aquel día de trastorno?» Miró también aquellos inmensos atrincheramientos que les rodeaban, pero no los contempló sencillamente, sino que extendió la mirada y paseó la vista por encima de las colinas hasta alcanzar las innumerables multitudes que vivían más allá de las mismas. Algo debió de pasar por la mente de los otros 2 jóvenes, semejante a una visión de gente pequeña que llegara hacia ellos en son de guerra, algo así como una corriente de seres minúsculos, pero inagotable, maligna, hostil. «Son muy pequeños», observó el más jovencito, «pero son innumerables, como las arenas del mar. Y tienen armas. Además, hermanos, exceptuando los animaluchos, ¿qué sabemos ni qué hemos visto nosotros de matar?» «Ya lo sé», dijo el mayor. «Suceda lo que quiera, seremos lo que somos, y cuando llegue el día de la hecatombe, haremos lo que tengamos que hacer». «Nuestro padre va y viene», dijo el segundo de los hijos de Cossard. «Es en todo como nosotros. Solo su cuerpo es pequeño. Cuando llegue la hora ya nos dirá lo que debemos hacer. Él nos enseñará a fabricar armas y el manejo de las mismas. Y además, ¿para qué han de servir los pozos de abajo y estos tablones empotrados en el suelo?» Levantó su cuchillo y lo dirigió hacia abajo. «Si intentaran entrar aquí», dijo,
pudiera ser que la tierra misma luchara en contra de ellos. Sí, contestó el mayor. Y luego... No tienen término ni fin, dijo el más joven. Ah, objetó el mediano, ¿acaso se les acabará el valor? Y después de todo, ¿por qué no nos han de dejar tranquilos? Cerró de golpe la navaja, cuyas hojas eran del tamaño de un hombre, y apoyándose en su nuevo bastón, se levantó y volvió hacia la inmensa mole gris que presentaba la casa. El reflejo purpúreo de la puesta del sol le envolvió por completo, acentuándose en la malla metálica y en los broches y hebillas del cuello y de los brazos, y a los ojos de su hermano apareció repentinamente como envuelto en sangre luminosa. Al levantarse, el hermano mayor observó una pequeña figura negra que desde la cima del terraplén que subía hasta el nivel de las dunas hacía gestos desacompasados con todos sus miembros. Algo había en aquella clase de movimientos que hizo comprender al joven que se imponía la necesidad de acudir con urgencia al citado lugar. Contestó a las señas con su bastón de pino y resonó el valle con su voz de «¡Bah!». Luego, advirtiendo a sus hermanos la cosa con un breve «¡Algo ocurre!», en pasos de 7 metros salió al encuentro de su padre. Ocurrió que mientras los gigantes hablaban, como hemos descrito, otro joven, que nada tenía que ver con el alimento, estaba dando su opinión sobre los hijos de Cosar. Había bajado por las colinas de Seven Oaks con un amigo, y era el que discutía y charlaba por los codos. Al pasar por un vallado, habían oído lastimosos píos de 3 pajaritos que estaban anidando, y lograron salvarlos de los ataques de una pareja de hormigas gigantes. Esta circunstancia había originado la conversación. Al llegar al campamento de los Cosar, dijo el hablador: ¿Y quién nos llama reaccionarios? ¿Quién no ha de ser reaccionario? Mira ese inmenso terreno, mira ese pedazo de tierra que antes era hermosa y cultivada, y hoy está deshecha, desgarrada y profanada. Contempla esos techados, fíjate en aquella inmensa rueda de acre, en esas máquinas monstruosas. Mira aquellos diques, y sobre todo, fíjate en aquellos 3 monstruos sentados y maquinando algún horror endemoniado. Fíjate, fíjate en esta tierra hollada, aplastada bárbaramente por esos gigantes. Tú eres de los oyentes de Caterham. Lo que yo hago es emplear mi vista como debo y cuidar de que haya la paz y el orden que hubo en otro tiempo. Este infame alimento es la última forma del diablo, dispuesto, como siempre, a la perdición del mundo. Piensa en lo que éste debió de ser antes, cuando nuestras madres nos echaron al mundo, y compáralo con lo que es ahora. Piensa en las veredas, antes sonrientes y cubiertas de doradas mieses, en estos cercados serpenteandos de florecillas que separaban las modestas heredades. Piensa en las casitas campesinas que animaban estos terrenos, y en el tañer de las campanas de aquella torre llamando a los fieles a la oración y al culto. Y en cambio, ahora, año tras año, aumentan las plantas y los hierbajos monstruosos, los bichos enormes y los gigantes estos que nos envuelven pasando por encima de nosotros y confundiendo todo lo que hay de más delicado y de más sagrado en el mundo. Pero míralo, ahí lo tienes. Apuntó hacia el suelo y la vista del amigo siguió la blanca línea del dedo. ¿Ves esto? Pues es la huella de un pie de esos gigantes. Observa cómo se ha introducido en la tierra, con 1 metro de profundidad, formando un hoyo que puede hasta caer a las caballerías y sus jinetes. Una verdadera trampa para los incautos. La zarza espino está aplastada. Estas hierbas arrancadas, las matas deshechas, rota la tubería de desagüe del labrador y el lindero del camino arruinado. Completa destrucción por todas partes. Así van esos monstruos por el mundo, pisoteando el orden y el decoro establecidos, aplastando todo bajo sus pies. ¿Y aún hablan de reacción? ¿Qué otra cosa ha de haber sino reacción? Pues eso, reacción. ¿Qué pensáis hacer para oponeros a ello? ¡Cortarles el paso!, gritó el joven de Oxford, antes de que sea demasiado tarde. Pero la cosa no es imposible, volvió a decir el joven de Oxford alzando la voz. Necesitamos una mano firme, necesitamos un plan astuto y al mismo tiempo un espíritu resuelto. Hasta ahora nos han engañado con melosas palabras, nos ha dirigido una mano débil, lo hemos tomado a broma y hemos contemporizado, dándole lugar al alimento para crecer y extenderse. Aun ahora mismo. Dejó de hablar un momento. Lo que dices, observó su amigo,
Es el eco fiel de las palabras de Caterham. Sí, ahora mismo hay esperanza, esperanza firmísima, con tal de saber con seguridad lo que precisamos y queremos destruir. La masa del pueblo está con nosotros en mucho mayor número que hace años. La ley está de parte nuestra, y nos asisten la Constitución y el orden social, el espíritu de todas las religiones establecidas, y hasta las costumbres y hábitos de la humanidad entera. Todo y todos están en contra del alimento. ¿Por qué hemos de seguir, pues, contemporizando? ¿Por qué hemos de fingir? Odiamos el alimento, no queremos tenerlo. ¿Para qué, pues, hemos de seguir aguantándolo? ¿Quieres que nos hagamos los tontos y le opongamos una resistencia pasiva hasta que haya pasado el tiempo oportuno? De repente se quedó parado y dio una vuelta en redondo. Mira aquel bosque de ortigas. Verás entre ellas casas hoy abandonadas, en que antes vivían, contentas y tranquilas, muchas familias honradas y sencillas. Ahora mira allí. Y le mostró el grupo que formaban los hijos de Cossard, discutiendo las injusticias de que eran objeto. Sí, contémplalos. Yo conozco al padre. Un bruto. Un ente con una voz inaguantable y que anda furioso por el mundo hace 30 o más años, por ser indulgente y misericordioso hasta el exceso. Es ingeniero, y todo lo que nosotros tenemos por santo y venerable, a él le importa un bledo. Todas las espléndidas tradiciones, nuestra raza y nuestra tierra, sus nobles instituciones, el orden venerado y la lenta marcha que de precedente en precedente nos ha hecho grandes y libres, todo para ese hombre son antiguallas que no merecen consideración. Es de los que dicen que agua pasada no mueve molino. Cualquier engañabobos del porvenir le parece de mayor valor que todo lo sagrado del pasado. Es de los hombres capaces de hacer pasar un tranvía por encima de la tumba de su madre si cree que de ese modo hacer la vía más económica y más cómoda. ¿Y crees posible que se pueda seguir contemporizando? ¿Crees que, estableciendo un compromiso entre ambas partes, puede seguir viviendo cada una por su lado, mientras esa maquinaria siga viviendo en el suyo? Te digo que no hay que esperarlo. Es completamente imposible. Sería lo mismo que contratar con una horda de tigres. Ellos precisan cosas monstruosas. Nosotros las queremos pequeñas y bonitas. Una cosa u otra. Pero, ¿qué vais a hacer? Mucho. Todo. Acabar con el alimento. Aún están los gigantes desparramados, sin unión ni madurez. Hay que encadenarlos, amordazarlos, ponerles bozal. Hacerles inútiles a toda costa. El mundo es de ellos o nuestro. Hay que acabar con el alimento. Encerrar a los hombres que lo fabrican. Sobre todo, incapacitar a Cossard. Parece que no te das cuenta del asunto. Con una generación sola que consigamos tener doblegada es lo suficiente para que no... Luego podremos volver a nivelar estos terraplenes, rellenaremos con tierra las huellas de sus pies, quitaremos esas terribles sirenas de los campanarios y volveremos al orden de lo pasado, a nuestra vieja civilización, para la que somos apropiados. Es un esfuerzo poderoso el que intentáis. También es poderoso el fin a que se destina. ¿Y qué será de nosotros si no? ¿No ves, clara como el sol, la perspectiva que se nos presenta? Por todas partes veremos a los gigantes aumentar y multiplicarse, fabricando y desparramando su odiado alimento. Nuestros campos se cubrirán de hierba monstruosa, y las ratas de nuestras alcantarillas se harán gigantescas. Todo irá aumentando en tamaño poco a poco. Eso es el comienzo. El mundo de los insectos nos invadirá, y lo mismo sucederá con el de las plantas. Todos nos dominarán, y hasta los peces del mar harán zozobrar nuestros barcos. Terribles espesuras obscurecerán y encerrarán nuestras casas, sofocarán nuestros templos y destruirán todo el orden de nuestras ciudades, y llegaremos a ser nosotros solo una débil raza de animaluchos que aplastarán los inmensos zapatones de los nuevos seres. La humanidad dejándose ahogar por sus propios engendros, y todo por nada. Tamaño, mero tamaño, ampliación y engendramiento, y vuelta a empezar. Ya vamos abriendo camino por entre los comienzos de ese tiempo futuro, pero nos conformamos con decir ¡qué molesto! ¿Gruñir y no hacer nada? Eso no debe ser ya, no. El orador levantó la mano y continuó. ¿Que hagan lo que quieran? Nosotros también haremos. Yo estoy por la reacción, sí, reacción clara y terminante. A no ser que nos decidamos a tomar el alimento, ¿qué otro recurso nos queda en el mundo? Nos hemos contentado con medidas blandas, hemos andado por la senda del medio demasiado tiempo. Así eres tú, que tienes la costumbre de nadar entre dos aguas, siendo esa tu verdadera existencia, tu tiempo y tu espacio.
Yo no soy así. Estoy en contra del alimento con todas mis fuerzas, y me opondré a él siempre con todas las energías de mi alma. Se volvió hacia su amigo al oír de éste un gruñido de desaprobación. —¿Tú qué piensas? —le dijo. —Que es un asunto muy complicado. —Ah, tú eres como la leña que arrastra el agua —dijo el joven de Oxford con mucha amargura y moviendo todo su cuerpo—. El término medio no sirve para nada. Tiene que ser una cosa u otra. Comer también o destruir. Sí, comer o destruir. ¿Cabe acaso otra alternativa? Fin de la sección 13.